Bueno, mucha efeméride, mucha música, mucha cháchara, pero tenemos que hablar un poquito de lo que nos compete en este día. Y está con nosotros la señorita María Nina Mandarina Alegret. ¿Está del otro lado, Nina? A ver, ¿nos escucha o todavía no? Ay, aquí estoy, ¿me escucha A usted a ver, mí? yo la escucho perfecto. Lo que no la estoy viendo. ¿No me ve? A ver No si la, no la escucho. ve, no la estoy viendo como los detractores de este gobierno. No la Ahí está, ven. ahora sí. Ah, A ver, y ahí se la escucha dígame. medio cortada. A ver si la tenemos. Bueno, bien, perfecto. Mientras tanto la vamos escuchando. Nia, ¿cómo está? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? Bien. Pobre esa señal, ¿eh? Pobre esa señal, che. Congelada la imagen, robótica la voz. Me parece que se va a tener que pasar a datos, porque no la estaríamos recibiendo del todo bien para su columna. A ver si la tenemos ahí. A ver. A ver, ya nos vamos a pasar. Hola, hola. Ahí va queriendo. A ver. Hola, hola. Hable un poquito ¿Me más. escucha bien? ¿Me escucha bien? ¿Cómo le va? Buen día, buen viernes. Buen viernes, ahí está, ahí va queriendo, ahí va queriendo. ¿Va que bien? ¿Qué son esos lentes, Nina? Ya, ya mejoramos la señal, ya habilitamos No, y se la escucha mal, lamentablemente se la escucha mal. Lamentablemente se la escucha mal. ¿Sabe qué? Hagamos una llamada. A ver, ¿podemos hacer una Dale. llamada con Nina? Bueno, Cortamos la videollamada y hacemos llamada por teléfono porque si no se complica recibirla a Nina, pero queremos charlar con ella, queremos tener su columna porque nos contó que su columna va a ser sobre esta fecha importante para el pueblo tucumano, porque hoy también, perdón que yo dije basta de efemérides y seguimos con las efemérides, pero hoy se conmemora el Día Nacional de Desagravio al pueblo tucumano, fecha que se celebra desde el año 2021 por la ley 27.620, que establece este día para rememorar uno de los episodios más oscuros y dolosos de la historia de nuestra provincia. Ayer lo charlábamos con el historiador Franco Lichmacher. Franco era su nombre de pila, ¿no? Franco Lichmacher, que nos visitó para contarnos sobre la charla que se va a realizar hoy a 59 años del decreto de Onganía que establecía el cierre de varios ingenios y que generó una importante crisis económica, social también en la provincia por aquellos años y que tuvo su repercusión también en una resistencia en muchos pueblos. Acá repasábamos el caso de Bellavista, pero no se quedó ahí, sino que también en otros lugares se llevaba a cabo una importante resistencia ante esa crisis económica. Ahí tenemos Tucumán, amplio plan para erradicar el monocultivo, decía la tapa de Clarín. Esto debe haber sido del 23 de agosto del 66, porque debe haber sido el día siguiente. Pero, a ver, ¿tenemos a Nina conectada o todavía no? A ver, bueno, ahí vamos a conectar con ella, que desde Monteros nos va a contar un poco con más detalles sobre esta importante fecha para el pueblo tucumano. Son las 9:40 de la mañana. En Tucumán están haciendo en este momento 11 grados 8. Sube rápidamente la temperatura, ¿eh? Ya el servicio meteorológico no nos dice cuál es la sensación térmica. Son 11,8 los grados a los que asciende la temperatura. Tenemos alerta amarilla por pronóstico viento sonda para la tarde y una máxima que va a llegar a los 28 grados. 28 grados en lo que ya es el último mes del invierno, ¿no? El último tramo del invierno, el último tercio que terminará formalmente el 21 de septiembre, pero que ya seguramente empezamos a vivir con temperaturas un poquito más primaverales en estas fechas. Ahora sí, me parece, a ver, la tenemos a Nina del otro lado. A ver, vamos a ver si nos escucha. A ver, ¿está o no está? ¿Y qué hablan tanto, muchachos? ¿Qué pasa que no se conectan?
Se cortó de nuevo la llamada. No, esto con Ana Pedraza no pasa, ¿eh? Esto a Ana Pedraza no le pasa. Esto ni siquiera le pasa a Gabriel Sanzano. Y no es que le quiera bajar el precio a Gabriel Sanzano, pero estos desperfectos técnicos no le pasan a ese señor. A ver, ahora sí, Nina, te escuchamos. ¿Y? ¿Está o no está? Ahí está. Sí, ahí estamos. Buen día. ¿Me escucha bien? Sí, un poquito bajito, pero ya le vamos a subir el volumen. ¿Está en altavoz el teléfono? A ver, bueno. Ahí está. Bajemos la cortina y le subamos el volumen a ella, a ver. Ahí está el máximo todo. Bueno, a ver. Buen día. ¿Cómo estamos? ¿Vio que hay días que los astros se alinean para mal? Sí, hoy es uno de esos días. Sí, es uno de esos días que la tecnología no estaría acompañando. Para nada. Pero bueno, le vamos a hacer frente igual. ¿Vio Vamos que a presentar batalla. antes se hacía radio con una papa y 2 agujas de tejer? Bueno, si antes se hacía radio así, podemos hacerla nosotros también. Pero por supuesto, ¿cómo no vamos a hacer problema por eso? ¿Eh? Exactamente. Está bien. Bueno, ¿cómo estamos, Nina? ¿Todo bien? Bien, muy bien, por suerte. Bueno, ya es viernes, entonces como que ya, no voy a decir que el cuerpo lo sabe porque es medio cliché, pero el cuerpo se va relajando por lo menos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ya acá, yo ayer lo dije, para mí ya el jueves es fin de semana, ya arranca el fin de semana. El viernes que uno lo hace de compromiso. Bueno, está bueno. Bueno, y les cuento también que, aunque hay alerta supuestamente por fuertes vientos, acá no hay ni una sola nube, estamos a sol pleno, 17 grados, no sé ahí por San Miguel de Tucumán, pero acá en Monteros 17 grados, hace calor y se espera que siga subiendo, o sea que vamos a tener una jornada medio, no sé si primaveral, veraniega, no sé. No, bueno, acá se pronostica calor. Igual, le cuento que para que haya viento sonda no hace falta que haya nubes, ¿eh? Ah, tienes razón, es verdad. No hace falta. Eso, las nubes hacen falta para que llueva. Tienes razón. Bueno, pero uno me sale y dice, no hay chance que se venga un vientazo, porque uno se espera, lo relaciona por ahí con el... No sé, estamos medio mal acostumbrados. Lo relacionamos con el día frío, el día nublado, pero no, tenés razón. Bueno, Nina, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Porque tenemos una fecha importante hoy. Sí, vamos a lo que nos compete porque hoy, 22 de agosto, estamos atravesando una fecha que es muy importante para nosotros como tucumanos y que es el día del desagravio al pueblo tucumano. Que, yo sé que lo han estado abordando. Ayer, por ejemplo, estuvieron promocionando un documental que entiendo que se va a emitir en la legislatura este viernes. Así es. O al menos fragmentos de una producción audiovisual. Que la verdad, y nos ponemos a ver, es muy poca la producción bibliográfica y audiovisual. La historiografía no ha pasado mucho sobre el desagravio al pueblo tucumano, porque en términos de historia también es bastante reciente y la verdad es que todavía se están viendo, ¿no? Los impactos y las esquirlas de lo que ha sido este hecho tremendo para Tucumán, así que esperemos que así como hoy se está emitiendo este documental, que sigamos sumando información. Así que yo vengo a contar un pequeño resumen, quizás para quienes estén escuchando del otro lado puedan un poquitito valorar la fecha que está transitando este 22 de agosto en Tucumán. Bueno, en 1966, durante el gobierno de facto del señor Juan Carlos Onganía, mediante un plan que se le llamó Racionalización de la Industria Azucarera, y por eso tenemos ahí, estábamos viendo la imagen de lo que publicaba el diario Clarín la mañana del 22 de agosto del 66, en donde se refería a este hecho de otra manera totalmente, podemos
podemos decir, dibujadas, ¿verdad?, de lo que significó este hecho, decía que se trataba de un plan para erradicar el monocultivo. Entonces, decía que los ingenios que sean deficitarios Sí. se iban a cerrar. Esto era parte de un plan de transformación agraria gigante que la anunciaba el ministro de Economía, el doctor Salimel. Y además, bueno, como la industria azucarera del Tucumán era muy grande, muy próspera, la habían clasificado como una isla de presente explosivo y de futuro incierto. Y ahí fue cuando, bueno, se vio la gente, los obreros, los trabajadores, con el cierre de 11 ingenios, dejando un total se calcula, se estima que alrededor de 300.000 personas, entre los trabajadores y sus familias, 300.000 personas en la calle, totalmente desempleadas, sin sustento, pueblos que quedaron fantasmas. Uh-huh. Nina, te hago un pequeño paréntesis, porque no solamente los trabajadores de los ingenios y sus familias, sino también todos los trabajadores de la economía que se construía alrededor de esos ingenios, ¿no? Uno piensa en comerciantes y demás. Claro que sí, por eso es que se habla de ese número de 300.000 personas, porque tal cual lo decís vos, comerciantes o empleadas domésticas de la casa de los obreros, jardineros, bueno, todo lo que implica tener un sueldo fijo y poder contratar personas o poder adquirir productos. Bueno, todo da ese número que es 300.000 personas, que por supuesto provocó en algunos casos emigraciones masivas, porque hasta para emigrar es necesario tener un apoyo económico para poder alzar el bolso e irse. Y quien no tuvo esa posibilidad de irse a otras provincias, se quedaron en Tucumán, y así fue como se estima que nacieron las primeras villas miserias de la provincia, como por ejemplo los primeros asentamientos que hubo en la ciudad de Famaillá, que son en los alrededores de las vías del tren, se dieron después del cierre de los ingenios, como así también en muchos lugares de la capital tucumana, como pasó en Villa 9 de Julio, por ejemplo. Hay muchos espacios que nacieron así, como asentamientos de personas desocupadas. Por eso, ante este impacto tan grande, es que en el año 73, durante el gobierno de Héctor Cámpora, se realizó un acto conocido como el desagravio al pueblo tucumano. Fue el 20 de mayo de ese año, y bueno, ahí una multitud de nuestra provincia escuchó en el discurso del ministro José Belibar, sí, que pidió perdón a todo el pueblo tucumano en nombre del Estado Nacional por el daño que se había provocado por las políticas del gobierno militar. Como, bueno, digamos, un acto simbólico de reparación al pueblo que había sido castigado por estas decisiones, que también hay que hablar un poco de que la verdad es que tiene muchas aristas de las cuales abordar, ¿no?, el tema, pero hay un papel muy importante que es el que se viene discutiendo, y los dirigentes azucareros lo vienen hablando, de cuál es el papel que tienen las familias ricas o la élite azucarera en esta decisión del gobierno de facto de cerrar los ingenios, porque existía en el momento del cierre una comisión que se llamaba Centro Azucarero Argentino, que estaba dominado por grupos industriales muy grandes y que eran quienes habían propuesto el cierre de un total de 12 ingenios más chicos. Y en esta comisión tenía la voz principal una figura clave como el señor Carlos Laquier, propietario del ingenio Ledesma en Jujuy, y también había industriales tucumanos de apellido Paz, de apellido Nugués, de apellido Pratgay. Entonces apellidos que suenan un poquito, ¿no? Blaquier, Pratgay.
apellidos que suenan un poquito y que sonaban desde antes también. Y bueno, con el tiempo de estos ingenios, la realidad es que el tiempo ha dado la respuesta de que estos grandes grupos o estas familias se han visto tremendamente beneficiadas por este cierre masivo, porque han expandido su producción, porque recibieron cupos adicionales y porque, bueno, las arcas que ya estaban llenas se duplicaron en función de convertirse, ¿no?, en los principales productores del azúcar en Tucumán. Claro, porque muchas veces se piensa en estas medidas, Nina, y claro, no es que se toman medidas que perjudican a un sector por el solo hecho de ser malo, ¿no? Sino que lo que es malo para un sector importante de la sociedad redunda en un beneficio muy grande para un sector reducido de la sociedad, como en este caso la concentración del mercado tucumano en muy pocas manos. Así es. Totalmente, León, y además yo creo que también es importante pensar, por ahí nosotros tenemos unos 30 y pico, ¿verdad? Estamos en los 30, en nuestros 30. ¿Y cuál es el Tucumán que conoce una persona que tiene 30 y pico, 40 y pico de años, 50 y... El Tucumán que conocemos es un Tucumán pobre, es un Tucumán en donde la gran mayoría de su población vive de manera austera, son pocos las personas que tienen grandes recursos económicos, o ni siquiera podemos hablar, si bien hay algunas zonas de la provincia donde podemos hablar de que hay alguna aglomeración de familias más adineradas, tampoco son tan grandes, o sea, son muy chicas. No es como en otras provincias que tenés quizás 2, 3, 4 barrios, uno al lado del otro, donde la gente vive bastante bien. Pero el Tucumán, previo al cierre de los ingenios, no era un Tucumán que vivía acostumbrado a la pobreza, sino que era un Tucumán bastante próspero, donde había muchísimo trabajo, y era un Tucumán que recibía, nosotros recibíamos a los obreros golondrinas que venían de otras provincias, que venían de Santiago del Estero, que venían de Jujuy, que venían de Catamarca, y después del cierre de los ingenios, o sea, el color económico, político y social de la provincia se transformó de una manera tan tremenda que bueno, nos acostumbramos y normalizamos que Tucumán es una provincia fundamentalmente pobre, porque esa es la realidad, ¿no? Nadie diría eso en la provincia, no, en Tucumán tiran manteca al techo, no para nada. Entonces, si bien Don Campia hace este acto en el 73 pidiendo disculpas, bueno, pero con las disculpas en realidad no hacemos mucho. Y no. Sino que hasta el día de hoy no ha habido una política social de recomposición al pueblo tucumano. Es una opinión totalmente, o sea, es personal, pero que también acompaña, por supuesto, al reclamo sindical. No ha habido una política de recomposición al pueblo tucumano donde podamos pensar, ¿no?, que los puestos de trabajo, por lo menos algunos, hayan vuelto a aparecer, pensando en la industria azucarera, en la industria agraria. Todavía seguimos nosotros siendo quienes tenemos que irnos de Tucumán a buscar trabajo en otro lugar. Somos nosotros quienes tenemos los obreros golondrinas que se van a hacer temporada turística o a hacer temporada de colección de frutas, de verduras en otras provincias. Entonces la verdad es que es muy importante para mí, y creo que debería ser muy importante para el pueblo y para nosotros como medio de comunicación, hablar y reforzar y remarcar la importancia del 22 de agosto, porque fue un 22 de agosto el día que la estructura social política de la provincia se cambió, y se cambió para siempre, y no hubo una vuelta atrás. Sí, Nina, sí. No, te quería remarcar eso, ¿no? De que los ingenios azucareros
eran fundamentales para los pueblos del interior de la provincia, porque en la época de esa prosperidad, de la que nosotros lamentablemente no tenemos recuerdos porque no la conocimos, el pueblo tenía vida en la época de la zafra, durante los meses de zafra, porque la actividad azucarera generaba un montón de otras actividades alrededor de eso, que es lo que veníamos diciendo con León recién cuando iniciaba la columna, y vos vas a muchos de esos pueblos del interior y hay muy poca vida. No, son pueblos casi fantasma, que ese evento trágico que ha sido el cierre de los ingenios ha quebrado el entramado social y ha dejado a muchos de esos pueblos hoy todavía muy desconectados de la capital, por ejemplo, y son pueblos, como te decía, casi fantasmas, porque muy poca gente sigue viviendo ahí, muchos se fueron a otras provincias y muchos trabajan en cosecha de estación en otros lugares alejados de Tucumán, y esas consecuencias, cuando uno recorre el interior de la provincia de Tucumán, ve de manera muy palpable, ¿no?, las consecuencias geográficas, sociales, económicas, que ha dejado ese evento trágico que ha sido el cierre de los ingenios. Por supuesto, Franco, y sabés que yo te digo que particularmente, si bien conocía la historia del cierre de los ingenios de Tucumán, no se lo puede más o menos imaginar, pero vos sabés que cuando yo pude hacer una comparación de esta gran tragedia, lo pude hacer como cuando cerraron, ¿se acordarán ustedes? Cuando se cerraron todos los Emilio Luque de Tucumán, el supermercado. Sí. No me acuerdo el número ahora de trabajadores, pero no sé si eran 2.000, una cosa así. Sí, eran cerca de 2.000. Bueno, acá en la ciudad de Monteros fueron alrededor de 50 las personas que quedaron sin trabajo cuando cerró Emilio Luque. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento, 50 personas en una ciudad de 50.000 habitantes, seguramente conoces a alguno de esos 50. Entonces, uno mismo se dio cuenta de lo grave que fue para la economía de nuestra ciudad que se pierdan 50 puestos de trabajo, porque por un lado, si lo querés ver desde un impacto emocional, vos veías a gente que tenía trabajo fijo, ofreciéndote, qué sé yo, comida que había empezado a vender, o ofreciéndote algún servicio que tenían, ofreciéndose para cortar el césped de tu casa, y vos decías, pero esta persona hasta hace 3 días era gerente del espacio, o sea, y también como comerciante, lo vi desde el punto de vista de que esta persona antes era mi clienta y hace un año que no viene. Entonces, me acuerdo que en ese momento yo traté de mentalmente un paralelismo y dije, lo que habrá sido para nuestra provincia que se pierdan más, creo que eran 120.000, 130.000 puestos de trabajo con el cierre de los ingenios. Entonces, es un hecho histórico tan triste, creo que es muy difícil ponernos en ese lugar, quizás porque es muy doloroso y no se lo aborda como se lo debería abordar, pero ni siquiera desde los ámbitos políticos. Uh-huh. Así que bueno, sí, me gustaría por ahí que podamos trazar esos paralelismos, ¿no? Ahora, hoy en día que se están cerrando pequeños negocios o que se están dejando de continuar algunos contratos a nivel estatal, que pensemos en este hecho también un poco como un antecedente monstruoso de algo que es posible que suceda y que sigue sucediendo quizás a escalas más pequeñas, pero que al fin y al cabo no afecta solamente al trabajador y a su pareja o a sus hijos, sino que como circuito económico nos afecta absolutamente a todos, y como circuito social, qué decirte, o sea, es trágico, es terrible. Así que bueno, este fue como un pequeño aporte que hice yo de mi parte, porque nunca sabes del otro lado quién se está escuchando, quién se está enterando o anoticiando de lo que fue el 22 de agosto del 66, lo que significó para Tucumán. Porque yo no sé a vos, Franco, pero a mí en la escuela no me enseñaron el desagravio del pueblo tucumano,
me enseñaron, no me lo acuerdo. A mí tampoco. Me tuve que hacer grande, ir a la facultad, empezar a leer las noticias o esas cosas para enterarme de qué se trató. Yo, la verdad que... ¿Usted faltó ese día o no estudió o se hizo la rata o alguna cuestión? No creo que no le hayan enseñado, Nina. Yo una cosita más quisiera decir sobre esto. Uno a veces piensa, por supuesto que los números que vos remarcás, Nina, son realmente catastróficos, ¿no? 300.000 personas sin su laburo, y comparado con lo que vos planteabas, 50 personas en Monteros en aquel momento de cierre de Emilio Luque, uno piensa en la escala y es realmente una cosa monstruosa. Pero aparte, en los 59 años que nos separan de aquel hecho, hubo 2 ciclos que también, digamos, profundizaron ese proceso, ¿no? Que fue la dictadura del 76 al 83 y la década menemista en una política de destrucción del trabajo, de retrocesos en los derechos laborales y demás. Y uno no puede evitar ver que quizás se está cumpliendo o hay por lo menos un intento de llevar a cabo un nuevo ciclo de ese proceso con este gobierno nacional, que veremos cuánto dura, ¿no? Sí, exactamente, León, así es, tal cual. Así que bueno, nada, un pequeño aporte para el día de hoy y invitarlos a todos a googlear. ¿Qué opinas? Y sí. A googlear un poco. Pero googlear bien, ¿eh? Google bien. A googlear bien, nada de inteligencia artificial. Mire lo que hemos llegado. Antes decíamos, no googleen, busquen en los libros. Y ahora decimos, no usen la inteligencia artificial, busquen en Google. Y pueden leer en el tucumano.com la nota que está en portada en este momento, que justamente se titula con la pregunta ¿por qué hoy se conmemora el Día Nacional de Desagravio al pueblo tucumano? Y por supuesto alguna notita va a estar también en el diario durante el fin de semana con esta columna tuya, Nina. Bueno, te agradecemos tu colaboración semanal y cotidiana. Así es. Yo voy a cerrar diciendo que entender nuestra historia es reconstruir nuestra dignidad como tucumanos. Así que bueno, eso. Bueno, perfecto. Buen viernes para ustedes. Buen viernes para vos, Nina, y seguramente nos estaremos viendo la semana que viene, ¿eh? Ya vamos a tener novedades con respecto a eso. Nosotros nos vamos a la música, en un ratito nada más ya volvemos con más La Tucumana de mañana. Estamos hasta las 12. Les agradecemos a todos los que están del otro lado bancando este día del equipo suplente de La Tucumana de mañana. Vamos con música, ya venimos con más. Bien, gracias a Dios.